que voy a tomar toda esta tabla, en base a lo que ustedes hayan aprendido, ¿cierto? La vamos a insertar, tabla dinámica, y por supuesto, como es una hoja nueva, la vamos a colocar en una hoja de cálculo nueva, ahí, nueva hoja de cálculo, ¿listo? Bueno, aquí vamos a aprender a ordenar esta información, ustedes ya lo saben de cierta manera, así que vamos a comenzar, ¿cierto? Por el departamento, el nombre, el apellido, bien, ahí me faltó el apellido que no se me arrastró, ahí vamos a dejarlo, ¿ya? Ahí entonces tenemos nombre y apellido, y podríamos dejar el sueldo, ¿cierto? El sueldo, pero el sueldo no lo vamos a dejar acá, pues lo dejamos en valores. Bueno, ¿qué nos falta? Vamos entonces a modificar esto, ustedes hasta ya lo saben, mostrar, diseño de tabla clásica, listo. Bueno, vamos a desactivar este formato, opción de tabla dinámica, ¿cierto? Mostrar, sacamos el diseño clásico y aceptar. Bien. Estos totales que están acá no me sirven, por lo tanto, clic derecho, configuración de campo y ninguno. También si se dieron cuenta se agregaron estos totales que están acá, entonces clic derecho, configuración de campo, ninguno tampoco. ¿Ya? Entonces nos va a quedar de esta manera. ¿Ya? Cada departamento y el nombre, apellido y su sueldo. Por supuesto que los sueldos están con decimales y la verdad que no me interesa verlo con decimales, sino la cifra exacta. Y por supuesto que aparezca con signo de peso. Bien, ahí ya tenemos más ordenado nuestra información. ¿Qué nos falta? Acá dice suma de sueldo. No me gusta que diga eso, entonces le vamos a cambiar la etiqueta. Le vamos a indicar que se llama sueldo, ¿cierto? Es importante, chicos, el tema de la etiqueta. Si ustedes se equivocan en la etiqueta, ahí estamos mal. ¿Por qué? Porque la etiqueta es como la información principal de toda la dinámica. Si tu etiqueta no está bien escrita o no dice nada, por ejemplo, un error común que comete la gente es que aquí diga etiqueta de fila. Si etiqueta de fila está ahí, ¿me explica algo? ¿Me dice algo? Pregunta. No, ¿cierto? Es importante que la tabla dinámica, cuando tú la veas, dice, ahí está departamento, este es el nombre, este apellido y estos sueldos. Perfecto. Entiendo. Pero si acá me dice etiqueta de fila o etiqueta de fila, por ejemplo, apellido, no entiendo eso de etiqueta de fila. No sé si me comprenden que si ustedes lo van a entregar a una persona que no sabe o que va a revisar y ve con el nombre de etiqueta de fila, va a entender inmediatamente que ustedes quizás no saben manejar muy bien la tabla dinámica. Entonces, nunca dejen una etiqueta de fila sin un encabezado como corresponde. ¿Se entiende, no? Sí. ¿O alguien no entiende? ¿Todo entienden? Entiendo. Sí, copiado. Ya, perfecto. Ya, bueno, resulta que ya me indicaron que yo tenía que hacer esto mismo, pero dentro de la misma hoja me dijeron, ¿sabes qué? Tienes que agregar el cargo. Ok, dentro de la misma hoja, el cargo. Entonces, selecciono nuevamente, ¿cierto? Voy a insertar, tabla dinámica, y en este caso, como es dentro de la misma hoja de cálculo, coloco hoja de cálculo existente. Acá, en ubicación, nos vamos acá, pinchamos la hoja 2, y es importante lo que le voy a indicar ahora. No lo pueden dejar así. Tienen que pinchar, por ejemplo, un poco más abajo para poder crear su segunda tabla. Presionan la tecla Enter y luego aceptar. Y ahora podemos crear nuevamente otra tabla. Vamos en este caso a crearla con el nombre, el apellido y por supuesto el cargo. O el cargo lo dejamos adelante, como ustedes quieran, ¿ya? Y vamos a dejar, por ejemplo, su delegación. ¿De dónde viene él? Bien. Bueno, vamos a ordenar esta información. Fíjese, ahí dice etiqueta de fila, pero lo vamos a ordenar primero. Clic derecho, ¿cierto? Opciones de tabla dinámica, mostrar, la clásica y aceptar. Vamos a ordenar de nuevo. Clásica, vamos a activarla, ¿cierto? Y aceptar. Estos totales yo les dije a ustedes que se van, no me sirven, entonces ninguno. Doctor, ¿cuál es la idea principal de utilizar esas opciones de tabla? ¿Por qué aplicárselo a la tabla dinámica? Porque el formato clásico es el formato que te genera un orden de encabezado o de columna. ¿Qué me habló? Perdón. Raúl. Ese es para ordenar la información. ¿Ya? Solamente cumple esa función. Si tú te vas a las versiones desde Office 2003, 2007, creo que 2003 todavía, te vas a dar cuenta que cuando tú generabas una tabla dinámica te aparece con formato clásico.
¿Ya? Entonces, el formato clásico te da la opción a ti de configurar el orden de las columnas, lo cual actualmente los formatos de ahora no lo tienen. Por eso uno ocupa formato clásico y se agrega y puedes combinarlo. ¿Ya? Pero, insisto, eso solamente para ordenar. Pero la información que nosotros vemos, eso lo determinamos nosotros. Déjenme terminar acá y yo les explico. Ya, vamos a quitar todo formato. Ninguno. Aceptar. Ya, ahí nos quedó la información. Si se fijan, nos quedó este también. Está feo aquí. Ninguno. Listo. Si se fijan acá, entonces tenemos los cargos, ¿cierto? Y acá los nombres y de dónde corresponden. Pero me gustaría saber a mí, por ejemplo, cuántas personas son del norte, cuántas personas son del sur, cuántas son del centro. ¿Y qué deberíamos hacer nosotros? Tomar la delegación y arrastrarla a valores. ¿Ya? Esto acá, vamos a hacer clic derecho. Fíjense lo que vamos a hacer. Resumir valores por recuento. Ahí está bien. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es quizás, ¿cierto? Centrar esto, porque acá dice, fíjate que dice que es del norte, que es de esto. Entonces, vamos a quitar el nombre y el apellido. Entonces, por los cargos administrativos, 3 son del norte y 1 del centro. ¿Se van dando cuenta que aquí ya he entregado otro tipo de información? Sí. ¿Ya? Que es mucho más clara y concisa de lo que realmente necesitamos. Por eso ustedes digo que la tabla dinámica la pueden ordenar a su gusto. Ustedes deciden cómo la quieren ordenar. Pero fíjate cómo dice ahí arriba. Dice cuenta de delegación. ¿Está bien ese nombre? No dice mucho. No dice mucho, ¿cierto? ¿Qué podríamos colocar? Personal por zona podríamos colocar, ¿cierto? Sí. Personal por zona. Ya. Bien. Ahí ya tenemos entonces personal por zona, que podríamos colocar el nombre que ustedes quieran también, pero que entregue una buena información. ¿Ya? Bien. Entonces, en la parte de arriba tenemos el departamento, el nombre, el apellido y los sueldos. En la parte de abajo tenemos el cargo, la delegación y, por supuesto, cuántas personas por delegación o por zona hay. Esta parte la entendieron, ¿cierto? El recuento. Sí. Yo solo me perdí, Ajá. perdón porque justo me llamaron. ¿Cómo hiciste la tabla 2? ¿Hiciste una tabla dinámica nueva entonces con los mismos datos anteriores? No, es la tabla existente. Tabla existente. Sí, y tienes que siempre seleccionar abajo de la tabla ya creada, porque si no, te va a dar error. Mira, lo vamos a hacer ahora. Mira, por ejemplo, vamos a crear una nueva tabla dinámica. Vamos a seleccionar, vamos a insertar, tabla dinámica, hoja de ya cálculo ya existente, ¿cierto? Flechita, la 2, y vamos a colocar, por ejemplo, aceptar ahí. Aceptar. Te va a dar error, ¿ves? ¿Por qué? Porque el área de selección ya está ocupada. Entonces tú tienes que indicarle que la vas a crear ahí. Y aceptar. Entonces aquí ya puedes crear nuevamente otra tabla. Aquí podría, por ejemplo, colocar, no sé, ¿qué se le ocurre a ustedes? Tenemos sueldo, tenemos delegación, tenemos departamento, apellido, nombre, código. Puede ser sexo. ¿Qué le No parece tenemos si, los campos. qué le parece si colocamos solamente los nombres y apellidos en los sueldos y promediamos los sueldos? ¿Ya? Vamos a hacer nombre, apellido, sueldo, y fíjense lo que vamos a hacer ahora. Nuevamente el sueldo. Vamos a ordenar con el formato clásico. Mostrar, ¿cierto? Clásico, aceptar, quitamos nuevamente, perdón, así quitamos, me equivoqué yo, ahí, entonces mostrar y sacamos la etiqueta, aceptar. Bien, ahí aquí empezamos a ordenar nuestros datos, ¿cierto? Que esto ninguno, y ahí ya se ve. Vamos a colocar esto con signo de peso, sin decimales, por supuesto, ahí, sin decimales, bien. Esto entonces serían los sueldos, ¿cierto? Ya. ¿Qué pasa acá con esta información? Esto yo no necesito que tener dos sueldos, entonces necesito, por ejemplo, el promedio de sueldo. Hago clic derecho en cualquier parte de estos datos. Ya dice resumir valores por, y ahí ustedes ven la etiqueta promedio. Entonces ya tenemos el promedio de sueldo. Vamos a colocar ahí.
Ya. Y acá, promedio de sueldos vamos a colocar. Y esto, por supuesto, con una mayúscula delante. ¿Les parece bien ahí? Entonces tenemos nombre. Espérenme un segundo, chicos. Ya. Tenemos nombres, tenemos apellidos, tenemos sueldos y promedio de sueldo. ¿Les parece bien? ¿Se ve clara la información? Sí. Ya. Ahora vamos a sumar estos datos que están acá. Vamos a insertar y vamos a insertar un gráfico. Vamos a insertar, por ejemplo, un gráfico de esta manera. ¿Ya? Este gráfico, si ustedes, por supuesto, quieren cambiar el diseño, lo pueden hacer. Ustedes eligen cómo lo quieren, pero un gráfico nos podría quedar de esta manera. Lo vamos a agrandar para que se vea mucho mejor. Ahora, si este gráfico no les gusta, vamos a cambiar, ¿cierto? Este gráfico porque quizás no es lo que ustedes quieran como para entregar la información. Puede ser uno de barra. ¿Ya? Ahí. Ahí quizás se ve mucho mejor. Profesor, Ajá. hola, habla Sandy. Es que entré un poco atrasada y bueno, tuve problemas de conexión. Lo que pasa es que la tabla dinámica me costaba mucho. De hecho, la primera prueba la hice casi como a la chunte. Entendí ahora la tabla dinámica. Mi duda es, me quedé cómo usted borraba el formato cuando hay mucha información. Ahí traté de grabar la clase, pero todavía no me queda esa parte muy clara. El gráfico me costaba mucho y recién vi cómo lo hizo y es súper fácil. Es súper sencillo. Me había complicado mucho. Mira, el tema de la información, cuando tú te aparece información, es simple. Cuando tú haces clic derecho, los totales, mira, déjame crear uno y te lo comento. ¿Ya? Y ahí lo vas viendo. Gracias. Bueno, chicos, mira, tenemos entonces un gráfico, o sea, una tabla, dos tablas, tres, y nos faltaría otra. Vamos con otra tabla para que vamos practicando. Vamos a tomar esta entonces, vamos a insertar tabla dinámica, ¿ya? Recuerden, como estábamos dentro de la misma hoja, entonces, hoja de cálculo existente, pinchamos ahí, y yo les dije a ustedes que deben seleccionar bajo esto, ¿cierto? Ya, le damos a aceptar, o sea, enter y aceptar. Bien. Aquí podemos hacer entonces otra tabla. Podríamos indicar, por ejemplo, si les parece, el departamento y el sueldo. Entonces así yo quiero ver, por ejemplo, quién es el que gana más y quién es el que gana menos. Entonces vamos a colocar sueldos ahí. ¿Ya? Ahí vamos, mira, fíjense aquí, ¿qué dice ahí? Etiqueta de fila. ¿Me sirve eso? No. No, ¿cierto? Entonces acá nos vamos a colocar departamento. En suma de sueldo, esto vamos a indicar lo siguiente. Miren lo que vamos a hacer. Clic derecho. No, esto lo vamos a dejar para que ustedes se hagan una idea. Una cosa, allí lo que hizo fue colocar en la cuadro de valores 2 veces sueldo. Exacto, exacto. Y fíjense lo que lo voy a arrastrar solamente, Raúl. Ya. Esto vamos a indicar entonces que son los sueldos por departamento. Sueldos por departamento. Perfecto. Vamos a agrandar un poquito aquí. Acá entonces dice suma de sueldo, pero yo quiero saber, por ejemplo, quién es el que gana más, pues cuál de todos los departamentos. Aquí vamos a hacer clic derecho, resumir valores por y colocamos máximo. ¿Ya? Ahí está. Dentro de lo que es el área, el sueldo máximo en este caso no indica. Pero se fijan que tengo sueldos de departamento, pero yo necesito saber de dónde corresponde. Entonces podríamos agregar algo más. No sé si les parece agregar la información que es los nombres y su apellido. Entonces, por último, aquí ya vamos a tener algo de información sobre quién gana más. Lógicamente, la información aparece hacia abajo, entonces tendríamos que acudir al formato clásico. ¿Ya? Y volver entonces al formato normal. La persona que ha llegado atrasada, ¿quién llegó atrasada? Vero, ¿cierto? No he llegado atrasada, realmente estaba ingresando desde el teléfono e hice un cambio. Ya, Sandy, mira, entonces, mira,
cuando queremos volver al formato clásico, sacamos esta etiqueta y estamos bien acá. Y tú me decías estos totales que están acá. Toda esta información que tú tienes mucha, ¿cierto? Clic derecho en el total, configuración de campo, y tú le pones ninguno. ¿Ves? Ahí se fue ese total. Lo mismo que estos totales de acá. Clic derecho, configuración de campo, ninguno. Y si te fijas ahora, ya se fueron todos estos valores. ¿Ya? Ya. Vamos entonces, aquí ya tenemos más clara la información. Dice que el sueldo máximo es 2.555.000. ¿Quién gana esa plata? ¿A dónde está el 555? El Elena y el área comercial. verdad, ya, ahí no lo había visto. Bueno, hagamos el sueldo mínimo, ¿les parece? Entonces, ¿qué debemos hacer? Tomar nuevamente el sueldo y lo dejamos ya abajito. Clic derecho, resumir valores por, y colocamos mínimo. Y ahí colocamos entonces, listo. ¿Cuál es el sueldo mínimo? 665.000. ¿De qué corresponde? También del área comercial. Depende del área comercial. Merche, dice Merche Torres. Ya. ¿Se dan cuenta entonces que aquí tenemos información sumamente importante? Tenemos los sueldos, ¿cierto? Y el sueldo máximo, el sueldo mínimo que nos pidieron. Bien. Ojo, esto, lo mismo que estamos haciendo nosotros, va a ir en la prueba, para que ustedes entiendan lo que estamos haciendo. ¿Se dan cuenta que la información está súper clara? ¿O alguien tiene una duda de lo que está viendo? No, perfecto. Ya. Bueno, pero aquí vienen las complicaciones, porque ya a ustedes les enseñé a crear la tabla dinámica y a ordenarla. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos que agregar información? Por ejemplo, vamos a crear lo mismo hacia abajo, un par de cuadros, y vamos a agregar un par de usuarios. ¿Ya? Pero este ya no va a ser Diego, entonces vamos a hacer Paola. Acá va a ser, ¿cierto? Raúl y Juan. ¿Ya? Lógicamente el apellido tiene que modificarse por la cuña. Raúl Soto, Martín Ruiz, por ejemplo. ¿Ya? Ellos son de informática. ¿Cómo son ustedes de informática? Hacia abajo. Y los tres son administrativos, pero son todos de la zona sur. ¿Ya? Son todos de la zona sur. Listo. El sueldo, vamos a dejarlo en. Listo. Y por supuesto todo hacia abajo. Ya. Entonces, agregamos a 3 funcionarios. Vamos acá. Y resulta que, si ustedes lo ven a simple vista, no se ve la información. Si hacemos clic derecho, ahí dice actualizar. ¿Ya? Si nos vamos acá también, pinchamos acá, diseño, perdón, no. Ahí, herramienta de tabla dinámica, pinchan ustedes ahí arriba, en este, y le dan a actualizar, bien también. Y ahí dice actualizar todo. Ustedes tienen que ver qué van a hacer, si van a actualizar una tabla o van a actualizar todas las tablas. Pero se van a dar cuenta que quizás vamos a tener algunos errores. Vamos a ver si nos funciona. Actualizar todo. Bien, a ver si nos funciona. No se agregó ninguno, ¿ven? Tampoco, tampoco y tampoco. ¿Por qué no se actualizó la información? Simple. Porque el rango de selección no es el mismo que la actualización. Voy a explicar esto, mira. Por ejemplo, a Lourdes Merino, que es del área administrativo, o sea, de administrativo, vamos a subirle el sueldo a 800. Listo. Vamos acá, pinchamos, ¿cierto? Herramienta tabla, actualizar todo, y fíjense que ahí ya se actualizó. Vamos aquí no se va a reflejar, aquí debería reflejarse también el sueldo de, ¿cuál era? Lourdes, ¿no? Sí. Lourdes, ahí está el sueldo también modificado, si se fijan. Aquí también debería ser modificado. Lourdes, también está todo modificado. ¿Ya? Perfecto. Pero tengo que agregar esos datos. Entonces yo le he explicado a ustedes que va a depender del campo de origen, o sea, de la selección de datos. Miren, si ustedes entonces se ponen aquí, van a herramientas de tabla dinámica, cambiar origen de datos nuevamente.
Se dan cuenta que está seleccionado solamente hasta ahí. Si yo selecciono entonces todos estos datos y le doy a aceptar, me va a dar un error. ¿Por qué me dio el error? Pregunta. No sé. ¿Faltan campos hacia abajo? Exacto. Faltan campos hacia abajo. Tengo 2 espacios. ¿Cuánto quiero agregar yo? 3. 3, ¿cierto? Entonces insertamos un par de espacios acá para que pueda. Nos va a pasar lo mismo acá abajo. Entonces, lo ideal es que hagamos lo mismo hacia abajo para que no tengamos problemas. ¿Ya? Insertar. Insertar. Bien. Vamos a intentar actualizar la información nuevamente. ¿Cierto? Pinchamos. Herramienta de tabla dinámica. Cambiar origen de datos. Nuevamente seleccionamos la información. ¿Ya? Y aceptar. Fíjense que ahora ya apareció el departamento de informática y con su total en general. Vamos a ver también acá si se modifica o no se modifica. Vamos aquí, cambiar origen de datos y fíjense que aquí no se modificó. Por lo tanto, tenemos que nosotros hacerlo manualmente cada tabla por si acaso. Cada tabla se tiene que modificar. Ya, acá, si se fijan, no está tampoco. Entonces, también cambiamos el origen y lo dejamos aceptar. Bien, ahí ya se modificó y nos faltaría solamente esta tabla. ¿Cierto? Vamos a modificar y aceptar. Bien, ahora aparece informática y también aparecen los rangos acá. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? ¿Alguien quedó con alguna duda por ahí? Profesor, Ajá. estábamos hablando por WhatsApp, creo que yo y otra compañera se nos perdió la conexión de internet. Si por favor alguien está grabando, que nos pueda mandar ese momento porque está súper compleja la tabla dinámica. Por favor. Sandy, yo estoy grabando, así que ahí después lo mando. Ya, muchas gracias. Ay, voy a salir en la grabación, qué buena. Ya, pero igual vamos a hacerlo, yo lo voy a hacer de nuevo, una segunda vez, pero no, con una tabla para que quede más claro, ¿ya? Voy a eliminar esto nomás. Ya. Voy a tomar la tabla. Vamos a insertar tabla dinámica, en este caso nueva hoja, ¿cierto? Bien. Yo les dije a ustedes que vamos a ordenar, entonces en este caso sería el nombre, el apellido, el sueldo, y el sueldo lo quiero sacar el promedio. Me queda de esa manera, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Clic derecho, opciones tabla dinámica, mostrar, diseño clásico, aceptar. Como les queda así, recuerden que hay que sacar el formato clásico, mostrar, sacar el formato clásico. ¿Bien? Ahora, esto que está acá, ¿cómo lo quitamos? Clic derecho, configuración de campo, ninguno, aceptar. Bien. ¿No le da ninguno allí, profesor? Disculpe. Lo hago de nuevo, mira. Aquí en el total, Rubén, o sea, Raúl. Ahí, clic derecho, configuración de campo, y ahí ninguno. Ninguno. ¿Ya? Ok. De acuerdo. Ahora estos valores que están acá los vamos a dejar con simbología de peso, como corresponde, y sin decimales. Ya. Nosotros queremos el promedio, entonces clic derecho, ¿cierto? Resumir valores por promedio. ¿Ya? Y ahí, lógicamente, tienen que modificar la etiqueta acá, promedio de sueldos, y por supuesto, suma de sueldos. O sueldos, ¿no? Ya, entonces lo vamos a modificar. Sueldos. Bueno, digamos que ustedes quieren agregar información. Ustedes dicen, ya, voy a actualizar, por ejemplo, un sueldo. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ir acá, en la tabla, ¿ya? Y en esta tabla, nosotros, por ejemplo, vamos a actualizar esta información. Y aquí nos vamos a indicar que aquí ya gana 5. Ya, él corresponde a Luis Guerrero. Le damos Enter. Vamos acá. Clic derecho, o bien, ahí arriba, actualizar. Y ahí busquemos a Luis Guerrero. Luis Guerrero, ahí está actualizado su sueldo. Perfecto. ¿Ya? Pero, sin embargo, si quisiéramos agregar más personas, por ejemplo, otro más, vamos a modificar esto.
Vamos a agregar otro de informática. En este caso va a ser Andrés. ¿Ya? También informática y listo. Para actualizar la información, yo la voy a actualizar y ustedes se van a dar cuenta que no va a aparecer Andrés. Entonces, ¿qué debemos hacer? Cambiar el origen de datos. Pinchamos aquí, selecciono completo y le doy a aceptar. Ahí entonces ya tenemos a Andrés agregado ahí. ¿Ven? ¿Ya? Ahora, ¿qué nos quedaba? Ah, mira, yo les voy a explicar algo que a veces la gente no sabe en Excel o las tablas dinámicas. Por ejemplo, en vez de esto vamos a crear, le vamos a agregar el departamento. ¿Ya? Miren algo. Ustedes acá tienen el departamento acá, ¿cierto? Y tienen un total. Si usted dice, profe, yo quiero sacar una información o rescatar solamente la información de administración, ¿puedo? Si tú le das doble clic ahí, en total de administración, doble clic izquierdo, fíjense lo que hizo. Tomó toda la información y la llevó a otra hoja, a una hoja nueva. Y solamente la información de administración. Esta información ustedes la pueden modificar, hacer lo que ustedes gusten y no va a interferir en nada con la tabla dinámica ni con la base de datos. ¿Me explico de nuevo? Por ejemplo, acá este es el total comercial. Doble clic izquierdo en el total. Ojo, no me sirve aquí, sino ahí. Doble clic y listo. Ahí tengo la información. ¿Por qué? Porque si no lo hago con el total, les voy a explicar por qué no va a funcionar. Vamos a sacar el departamento. Si doy doble clic aquí, me va a aparecer solamente un puro dato. ¿Se dan cuenta? Sí. Sin embargo, si le coloco con el total, me va a aparecer toda la información. Doble clic izquierdo en el total de informática y ahí me aparece todo lo de informática. Y por supuesto yo lo puedo modificar, hacer un gráfico, lo que ustedes quieran con esta información y no interfiere ni en esta hoja ni en esta hoja. ¿Se entiende? Sí. Ya. Algunos me preguntan a veces, profe, ¿se puede poner borde acá? Sí, tú puedes poner formato tabla, puedes poner borde, puedes hacer lo que quieras con este y para que se vea distinta. ¿Ya? O ustedes pueden jugar con eso. Las tablas dinámicas no es necesariamente que tienen que ser tan fome. Ustedes pueden modificarla y verla de manera distinta. Ustedes juegan con los colores con eso. Lógicamente que no sea tan chillón, pues. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Hasta ahí? No por ahora. Las personas que llegaron más tarde, ¿lo entendieron un poquito mejor ahora? O perdón, que tuvieron problemas con conexión, no que llegaron más tarde, sino que tuvieron problemas con conexión. ¿Se entendió un poco? Sí, profe, está más claro. Gracias. Ya. ¿Alguien? ¿Qué más? ¿Quiere comentar algo? Por favor, las personas que no se queden con la duda. ¿Todo en silencio? El silencio otorga, a veces mira, el silencio es positivo y a veces es negativo. Como que no sé si está bien o está mal. Ya. Bueno. Andrea. Ya. Otra vez aumentar una persona más. Bien. Aumentemos entonces, Andrea, ¿le parece? Vamos a dejar a la hoja 1, vamos a dejar un nuevo integrante. ¿Les parece que ahora no va a ser de informática, va a ser de otro área? Este va a ser a... Está bien, ya. ¿No? Entonces, ya, claro. Este va a ser de comercial. Mire, el I de norte. ¿Ya? El sueldo va a ser distinto. Vamos a dejarlo en... ahí. En 900. Perfecto. Vamos a agregarlo. Vamos a la hoja 3. Recuerden que tienen que estar en cualquier parte acá. Herramienta de tabla dinámica. Cambiar origen de datos. Cambiar origen de datos nuevamente. Y ahí pueden seleccionarlo. Ojo, para que cuando tengan muchos datos y no saben seleccionar todo, porque para que los modos a veces son tantos encabezados que uno dice, chuta, ¿cómo lo selecciono todo? Se ponen aquí, presionan Control, Shift,
flecha hacia abajo y flecha hacia el lado. ¿Ya? Ahí pueden seleccionar toda la base, aunque tenga 1000, 2000, 3000 datos hacia el lado, no importa. Y le dan, por supuesto, aceptar. Y él va a llegar hasta el último campo. Hasta el último campo. Ya. Y veamos a quién agregamos, a Esteban, ¿cierto? Y Esteban está ahí. Esteban Briones, comercial. Y si se fijan, se agregó perfectamente ahí. ¿Bien? ¿Se entendió? Sí. Ya. Sí, profe. ¿Qué es la parte que más les costó para reforzar esa parte? Porque yo quiero que les vaya bien, quiero puro 7 en la prueba. ¿Cuál es la parte que más les costó? Ya, primero, ¿queda claro el tema de la etiqueta de fila? Sí. Ya. ¿Hay alguno que haya quedado con una duda con la etiqueta de fila? La etiqueta de fila, insisto, tiene que ser clara, ¿cierto? Y si no es concisa, la tabla dinámica no se entenderá. Según el requerimiento, profesor, según el requerimiento que yo tenga en la tabla, en una misma tabla puedo colocar, si yo lo deseo así, el máximo, el mínimo, el promedio. Exacto. Sí, tú puedes hacer lo que tú quieras con la tabla Raúl. Ojo, la tabla sí tiene que ser concisa, o sea, tiene que ser clara con la información que estás entregando. O sea, si tú colocas mucha información y es muy redundante, por supuesto que yo no, quizás a simple vista no voy a entender mucho. Entonces tú tienes que tratar de explicarme de cierta manera qué es lo que me está diciendo tu tabla dinámica. ¿Ya? Y es ahí el punto de la tabla dinámica y por qué la gente dice, es que es muy difícil la tabla dinámica. No, la tabla dinámica no es difícil. El punto es que tú tienes que saber explicar la información. Ujú. Sí, exacto. Exacto. Mira, por ejemplo, hagamos lo mismo que tú me estás comentando, pero acá con esto. Vamos a ver si podemos hacer una información o un gráfico dinámico. Es mucha la información con los nombres, así que yo los voy a sacar los nombres y los apellidos. Solamente voy a dejar esto, ¿ya? Y vamos a insertar un gráfico. En este caso va a ser de barra aquí y vamos viendo. Si se fijan acá, ¿por qué se llaman gráficos dinámicos? Porque ustedes pueden pinchar acá y pueden seleccionar la información que ustedes quieran. Entonces, por ejemplo, ustedes dicen, yo quiero ver solamente comercial y administración. Bueno, ¿Dónde pinchó? Disculpe. ahí. Fíjate que solamente tienen los que Ok. tienen fecha, ¿ya? Entonces vamos a dejar solamente esos dos. Aceptar. Y fíjense que se ve aquí y por supuesto se refleja acá. Por eso se llaman gráficos dinámicos. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora vamos a cambiar inverso. Vamos a dejar estos dos y aceptar. Se modificó acá y se modificó acá. ¿Ven? ¿Ya? Y ahora nuevamente todos. ¿Quedó claro? Sí. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Escucho preguntas, son gratis ahora. Después de la una son más caros. Profesor, Ajá, Sandy. ¿Te escucho, Sandy? Sandy. profe, ¿me escucha? Sí, todos te escuchamos. Ah, disculpe. Cada vez que aprieta donde dice departamento, administración comercial, se vuelve a abrir donde dice campo de gráfico para cambiar algún departamento, para cambiar algún rango, poner nombre o código. Eso siempre pasa. Si es que quiero modificar mi tabla. Perdón, no entendí la pregunta, Sandy. Si puedes compartir, sería ideal. ¿Tú sabes compartir? No. Estoy viendo acá donde usted coloca, donde tenía la tabla, donde decían departamento, sueldo y todo eso. Cada vez que usted pincha donde dice administración o informática, algo, se vuelve a abrir al lado donde dice campo de tabla dinámica para cambiar algún, en vez de poner, no sé, departamento, lo quiero cambiar por nombre, o hay que siempre volver a crear una tabla si yo quiero cambiar algún rango. No sé si me explico bien. No, está enredado. Ya. Mira, ¿pero estás con el computador, Sandy? Sí. Ya, mira, fíjate que tú abajo en la hojita dice presentar ahora. No sé si ves. Sí.
Ya, Sí, sí. pone presentar ahora y pone toda tu pantalla. Si tenía algo malo ahí, ciérralo. No, no, si es que... Ya, toda tu pantalla. Y ahí podemos ver.